diferentes usos en la construcción. O sea, ¿qué tratamos de decir en este primer párrafo? Tratamos de básicamente indicar de que debemos realizar siempre una clasificación al suelo, ¿no? Y en base a aquello, seguramente vamos a poder, en realidad, inclusive decir cómo podemos trabajar en ese asunto. ¿Ya? Entonces, la clasificación es muy importante, muy importante. Por eso dice, la clasificación de suelos proporciona información sobre, primero, la cohesión, la resistencia al corte y la permeabilidad de los suelos. O sea, con solo saber si un suelo tiene alguna clasificación específica, podemos nosotros ya rápidamente deducir cómo se va a comportar ese material. Por eso es importante, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en ese sentido. La clasificación de suelos ayuda a los ingenieros civiles a determinar la capacidad portante del suelo y seleccionar el tipo de cimentación más adecuada para una estructura específica. Porque generalmente, no sé, en mecánica de suelos 2, por ejemplo, se sigue una metodología para determinar en realidad la capacidad que va a tener ese material. Sin embargo, esa metodología se selecciona en base a la clasificación que tiene el suelo, ¿no? Dependiendo de la clasificación que tenga, pues nosotros seleccionamos el método adecuado. Ya, ese es más o menos el camino, esa es la manera que seguimos. Ups. Aguarden un ratito, por favor. Estoy teniendo algún inconveniente con mi computadora que se está queriendo desconectar. Por favor, un ratito. Ya, bueno, creo que ahora sí he logrado conectarlo bien. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, continuemos. Generalidad. Dice, como les había comentado ya anteriormente, después de haber determinado las propiedades índices del suelo, como principalmente, debemos decir, la granulometría y los límites de consistencia, se dan cuenta que en realidad ahorita estamos hablando solamente de eso. Deben darse cuenta que esos son los únicos datos que necesitamos para poder clasificar al suelo, ¿no? Pues dice, y ya se puede clasificar a los suelos. De hecho, el dato importante en realidad es la granulometría, ¿no? Si revisamos, digamos, normativas diferentes como la ASTM, que hemos hablado mucho, la AISTO, entonces vamos a encontrar algunas pequeñas diferencias en cuanto a los límites que estas normativas nos indican, ¿no? Primeramente, si vemos la ASTM, nos dice el límite superior, o sea, el tamaño máximo de partículas, podríamos decir, es el de que le corresponde a 3 pulgadas, ¿no? O sea, las gravas van a tener como tamaño máximo 3 pulgadas, ¿ya? Entonces, y van a ser separados, en realidad, las gravas de las arenas por el tamiz número 4. En realidad tiene una abertura de 4.75 milímetros. Aquí está en realidad ese valor. Este es el límite en realidad de la grava. Y los finos
son separados con el tamiz número 200 o 0.075 de milímetro, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ya las partículas mucho más finas, los limos y las arcillas, pues tienen valores más pequeños, ¿no? Sin embargo, la ASTO, si se fijan al lado derecho, pues la ASTO nos dice la grava, pues va a estar comprendido entre el tamiz número 3 y el tamiz número 10, ¿no? Que tiene una abertura de 2 milímetros. O sea, aquí hay una diferencia entre normativas, ¿no? El límite superior y el límite inferior, que es el de 200, no hay diferencia entre la ACTM y la ASTO, ¿no? Pero solamente en definir la grava, ¿no? Entonces hay que tener presente, hay que conocer en realidad el tamiz número 3, el tamiz número 10, el tamiz número 200, como el tamiz número 4 en realidad, ¿no? Aquí el tamiz número 4 también es importante para la ACTM. ¿Ya? Entonces, en base a aquello, nosotros vamos a poder en realidad identificar, y en base a la curva de distribución de tamaño de partículas, cuál es en realidad el tipo de material. ¿Ya? Y de eso es lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Vamos a empezar a decir qué es lo que hace la ASTO, qué es lo que hace el sistema unificado o la ACTM, etcétera, ¿no? Entonces vamos a indicar qué es lo que nos dice cada uno de estos temas, ¿no? Como habíamos dicho, la granulometría o la curva de distribución de tamaño de partículas es importante, y también los límites de consistencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las fotografías donde se han realizado el límite líquido y el límite plástico, ¿no? Entonces, en base a aquello, podemos ya realizar la clasificación. Miren que el sistema unificado principalmente nos va a proporcionar a nosotros una denominación específica, ¿no? Un símbolo, miren, aquí está el símbolo, y también nos va a indicar qué nombre tiene en realidad ese material, así directamente. O sea, es mucho más específico el sistema de clasificación unificado que está ahora normado con la ACTM. Sin embargo, la norma ASTO, miren, lo que nos va a proporcionar en realidad, si ustedes tienen ahorita sus formularios, van a ver que tiene esta misma forma, ¿no? Entonces nos está proporcionando, en este caso, un, un código, podríamos decir, miren, A1A, A1B, etcétera, A3, A24, A25, etcétera, nos proporciona un código, y en base a aquello, lo que vamos a hacer nosotros es interpretar cómo se comporta ese material, ¿no? Generalmente el sistema, esto debo decirlo, es muy utilizado por en realidad para proyectos viales. Los viales en realidad manejan muy bien el sistema ASTO. En realidad nos basamos en la clasificación en base a estos códigos simplemente. ¿Cómo está distribuido en realidad el sistema ASTO? Miren, si aquí ustedes pueden observar al lado izquierdo, aparece primeramente el suelo A1, ¿no es cierto? Los suelos A2 se encuentran aquí, el A3 está en intermedio, ¿no? A4 por aquí, A5, A6 y A7. ¿Qué representa para el sistema ASTO este orden? Representa en realidad la calidad del material. Ya eso es lo que representa. Significa que los materiales que están más a la izquierda, como el A1, entonces son los mejores materiales para poder construir proyectos viales, ¿no? O sea, hay que aclarar aquello, proyectos viales, ¿ya? Entonces, ese es el orden que se lo maneja. Eso significa de que, por ejemplo, para construir una carretera, el mejor suelo que yo voy a buscar, pues tendría que ser el A1A, principalmente,
¿no? Luego el A1B, si es que no tendría disposición, ¿no?, de materiales en la zona. Y así, más o menos, tendría que ir evaluando. Sin embargo, debo aclarar que, por ejemplo, los suelos A7 no son buenos, en realidad, para proyectos viales. Obviamente, más bien, se tratan de evitar este tipo de materiales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, y vamos a ir hablando de la clasificación en ese sentido. ¿Ya? Si hablamos del sistema unificado, y es el primer sistema que vamos a tocar ahora, tenemos que aclarar de que este sistema en realidad nos proporciona o nos da información indicando que son 4 categorías, ¿ya? Son 4 categorías como la describe en realidad a los suelos, denominándole como suelos de grano grueso, suelos de grano fino, los suelos orgánicos y la turba, ¿no? Obviamente estos dos grupos que estamos hablando inicialmente, pues no los vamos a clasificar nosotros. De hecho, hay un procedimiento muy especial para tratarlo a esto, pero ya es un tema muy específico de especialidad. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aprender a hacer la clasificación de los suelos de grano grueso y los suelos de grano fino, ya en base a aquello. Entonces, para que un suelo sea considerado de grano grueso, pues tenemos que entender que la fracción que pasa, el tamiz número 200, por eso viene la identificación de F200, en realidad esto significa el porcentaje que pasa el tamiz número 200, en realidad, o la fracción que pasa el tamiz número 200, ¿ya? Debe ser menor al 50% para la normativa ASTM, ¿ya? Y seguramente si cumple con esto, pues podemos indicar de que estos suelos van a ser denominados como gravas y arenas, ¿no? Entonces aquí está la denominación y además debemos empezar a identificar los materiales, miren, por una nomenclatura que nos proporciona la norma ACTM, que nos dice, a la grava la debemos identificar con una letra G mayúscula, ¿no? Y a la arena como S mayúscula. Entonces aquí está esa identificación, ¿no? Entonces a partir de ahora ya vamos a empezar a ponerle esa identificación. Sin embargo, para los suelos finos obviamente tiene que ser lo contrario de esto, por tanto el porcentaje que pasa debe ser mayor al 50% y a los suelos que tienen la característica de limo o no plasticidad, pues la identificamos con la letra M y a las arcillas con la letra C, ¿no? Aquí está esa identificación. Los suelos orgánicos en realidad son identificados con la letra O, ¿no? Entonces, que en realidad representa a un material orgánico. Y además hay que aclarar que estos suelos en realidad no tienen un límite en realidad de porcentaje que pasa, sino más bien se entiende de que estos materiales pueden ser limos o pueden ser arcillas, ¿ya? Sin embargo, que contienen en realidad un gran componente de materiales orgánicos. En este caso, ¿cuáles son los materiales orgánicos? Pueden ser los vegetales que están en descomposición, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos en realidad están dentro de este grupo. Las turbas, aparte de tener ese componente orgánico, pues lo que tienen como característica es de que su contenido de humedad es muy alto, o sea, están inundados básicamente en agua, ¿no? Y entonces por eso se puede decir inclusive que que las turbas son básicamente unos lodos en realidad, ¿no? Entonces esos materiales son específicos de alguna zona, ¿no? Hay que
simplemente evitar aquello, ¿no? Entonces no podemos construir seguramente una zona de esa manera. Ahora vamos a ver algunas características en este caso. Como dice aquí, adicionalmente el sistema unificado, en este caso, utiliza unos otros subíndices, sufijos, etcétera, que describen al material, ¿no? Para los suelos de grano grueso, por ejemplo, se utilizan estos dos subíndices o sufijos como con la letra B doble y la letra P, que significan bien gradado y mal gradado, ¿no? Entonces, eso para identificar al suelo. Ya vamos a ver que en la clasificación utilizamos mucho estos términos, ¿ya? Y para los suelos finos, o sea, los que pasan el tamiz número 200, se los analiza en base a su plasticidad, ¿no? Y se las denomina con la letra L, y que indica que ese suelo es de baja plasticidad. Y si el suelo tiene este símbolo de H, significa que es de alta plasticidad. Nuevamente vuelvo a retomar el ejemplo que había indicado en el capítulo 1. ¿Recuerdan? Cuando queríamos identificar, por ejemplo, el tipo de mineral que tiene un suelo, ¿recuerdan? A ver. Y decíamos, si el suelo es, en realidad, o contiene un mineral como la mormorrilonita, ¿recuerdan? Entonces debemos preocuparnos, les había dicho, ¿no es cierto? Debemos de pensar en hacer algunos estudios adicionales para identificar claramente, ¿no? Esos suelos, en realidad, tienen la característica, en realidad, de que son de alta plasticidad, ¿no? Por tanto, si esa clasificación me da un H, entonces yo debo rápidamente entender de que ese material puede ser complicado para mi obra, ¿no? Entonces debo hacer más pruebas seguramente, ¿no? Miren, por ejemplo, esta gráfica donde en realidad se combinan los códigos principales con las secundarias, ¿no? Habíamos dicho G era grava, S es arena, M es limo, C significa arcilla, O significa que el suelo es orgánico y P sub T significa que es turba, ¿no? Entonces, ese es tal vez como decimos, el símbolo principal, ¿ya? Y si nosotros la agarramos y estas letras principales la combinamos, en realidad de acuerdo a esta norma, con la letra P, B doble, H y L, pues miren qué significado va a tomar ese suelo. Miren, va a ser P significa mal gradado, B doble significa bien gradado, H significa de alta plasticidad y L significa de baja plasticidad. Y como ejemplo vemos por acá los suelos SW, ¿no? ¿Qué pasa si yo combino esta letra de S con W? Significaría, miren, que ese suelo es una arena bien gradada, ¿no? Inicialmente. ¿Por qué? Porque este significa, W significa bien gradado. Miren que dentro de este grupo puede haber otro tipo de materiales, como el caso de la arena bien gradada, pero que tenga un alto porcentaje de grava. Por eso dice con grava, ¿no? Entonces, puede haber dentro de un solo símbolo varios materiales, como es el ejemplo en realidad del código ML, ¿no? Si yo veo un suelo ML, puede significar este suelo que es un limo simplemente, puede ser un limo con arena, limo con grava, limo arenoso con grava, limo con mucha grava, limo con mucha grava y arena. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materiales podrían estar dentro de este código, ¿no? Entonces, debemos identificarlos claramente
ese caso, ¿no? Entonces vamos a ver justamente ahora, más o menos ahora, vamos a ver